Toda la Biblia, compuesta de 66 libros, fue escrita por 40 diferentes autores inspirados por el Espíritu Santo en un periodo aproximado de 1600 años. Es sorprendente cómo estos 66 libros cuentan una sola historia sobre el Dios que nos hizo, nos ama y nos redimió. En este episodio veremos un panorama histórico de los primeros 39 libros que nos ayudará a interpretar la narrativa del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el periodo que va desde la creación, aproximadamente 4000 años antes de Cristo, hasta el periodo del Imperio Persa y Ciro, quien permitió a los judíos regresar del cautiverio y reconstruir el templo. Y bueno, en esta ocasión hay diferentes maneras en que se puede hacer ver este panorama histórico, pero lo haremos en ocho etapas. Así que acompáñenos. Empecemos por el periodo de los comienzos. Canónicamente esto va desde Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11. Los principales acontecimientos fueron la creación de los cielos, la tierra, los seres vivos, etc. Y aquí aprendemos que Dios creó todo en 6 días y descansó en el séptimo día, lo bendijo y este día lo bendijo y lo santificó. Durante este periodo, el periodo de los comienzos, sucedió la caída de la humanidad debido al pecado de Adán y Eva y entonces la muerte entró en el mundo. También vemos lo que se le llama el protoevangelio en Génesis 3:15. Leemos también en estos primeros 11 capítulos el acerca del diluvio que vino sobre el mundo y de cómo Dios salvó a Noé y a su familia. Y también otro evento importante que vemos en estos primeros 11 capítulos de Génesis es el evento de la Torre de Babel. Este periodo sienta las bases de la cosmovisión bíblica, como por ejemplo la creación del hombre y la mujer, el matrimonio entre un hombre y una mujer, la familia, el día de reposo, lo que es la caída del primer pecado, la entrada de la muerte y el castigo del pecado por parte de Dios, también como lo vemos en Génesis 3. Durante este periodo, Dios hace el primer pacto con Noé y la creación. Entonces, este fue el primer periodo, el periodo de los comienzos. El segundo, después de este, sigue el periodo de los patriarcas. Este periodo canónicamente va de Génesis 12 a Génesis 50. Aquí uno de los personajes principales es Abraham, a quien Dios llamó cuando tenía 75 años de un lugar llamado Ur de los Caldeos. Dios le prometió una descendencia que sería como la arena del mar. Otros personajes que vemos aquí, otro personaje es Isaac, el hijo de Abraham, quien le nació en su vejez de acuerdo con la promesa del Señor. Otro patriarca o personaje principal que vemos en estos primeros del 12 al 50 capítulos, del 12 al 50, es el patriarca Jacobo, hijo de Isaac, y quien es padre de las 12 tribus de Israel, y su nombre significa usurpador, pero Dios después le cambió el nombre a Israel. Y por último, el patriarca José, quien fue el hijo favorito de Jacobo, y José tenía el don de interpretar sueños y sus hermanos estaban celosos de él y lo vendieron como esclavo en Egipto, pero Dios, las escrituras nos dice que Dios estaba con él y lo usó para salvar a los hebreos de una hambruna. Durante este periodo, el periodo de los patriarcas, Dios establece un pacto con Abraham y le dice que en él serán benditas las naciones. Entonces, ya vimos el periodo de la creación o de los comienzos, después el periodo de los patriarcas. Ahora pasemos al periodo de esclavitud en Egipto y liberación. Entonces, este periodo de la esclavitud en Egipto canónicamente se extiende desde Éxodo hasta Deuteronomio, incluyendo el libro de Números. Este es el comienzo de la esclavitud debido a que en el poder está Faraón, un faraón que no conocía a José. Entonces, aquí vemos que los israelitas, los hebreos empiezan a multiplicar y, aquí destaca Moisés. Es uno de los personajes principales es Moisés y el acontecimiento también destacado entonces es el Éxodo.
éxodo. Y fue el éxodo lo que forma la identidad nacional de Israel. Este periodo, el periodo de la esclavitud en Egipto, incluye, como les decía, el llamado de Moisés cuando los hebreos estaban en Egipto y Faraón había ordenado la muerte de los bebés varones. Entonces, Moisés creció en la casa de Faraón, pero más tarde desarrolló un anhelo de buscar a Dios, al Dios hebreo, a quien conoció en una zarza ardiente. Durante esta etapa sucede el evento también, de las 10 plagas y el 40 años de andar vagando por el desierto. Y también durante este periodo de la esclavitud en Egipto, también Dios establece otro pacto pero ahora es con Moisés e incluye la entrega de la ley del Sinaí. Después de este periodo está el periodo de la conquista y la organización en Canaán. Canónicamente esto incluye Josué, Jueces, Ruth y Primera de Samuel, los primeros 7 capítulos. Y durante este periodo Moisés pronunció su discurso final con respecto a las promesas de Dios. Moisés perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. Es una de las cosas que vemos en esta narrativa, en esta parte, y entonces solo la vería de lejos, pero sería Josué quien guiaría al pueblo hacia la tierra prometida. El cruce del Jordán fue el evento en que los hebreos cruzaron a la tierra prometida que fluía leche y miel, y también vemos aquí las aguas del Jordán se dividieron en dos y Josué estableció un monumento conmemorativo para recordar este gran evento. Un evento importante durante este periodo es la distribución de la tierra entre las 12 tribus y durante el periodo de los jueces, que también entra en este periodo, hubieron 7 ciclos. Vemos este ciclo de pecado, que es cuando vemos el pecado, la esclavitud, la liberación. Entonces cada generación caía en este ciclo. Ellos se olvidaban de Dios, cometían idolatría, seguido de invasión o de consecuencias que el Señor traía opresión como disciplina, y entonces ellos clamaban a Dios en busca de ayuda y Él les enviaba un juez o un libertador. El libro de Jueces comienza justo después de la muerte de Josué y termina con Samuel. Entonces ya vimos, recapitulando o revisando, es el periodo de los comienzos, seguido el periodo de los patriarcas, de ahí sigue el periodo de la esclavitud de Egipto, luego el periodo de la conquista y organización en Canaán. Sigamos con el periodo de cuando estaba el Reino Unido. Este periodo se caracteriza en que todo Israel estaba bajo un solo rey. Canónicamente incluye 1 de Samuel 8 al 11. Y como sabemos, el primer rey fue Saúl, luego fue David y por último Salomón, a lo que se le conoce como la Edad de Oro, y quien reinó durante 40 años. En Jerusalén y el templo se construyó bajo el reinado de Salomón. El pueblo se consolidó como nación. También, el profeta Samuel ungió al primer rey de Israel, quien fue Saúl, así también como a David. La diferencia es que Saúl fue, el primer rey de Israel porque la gente lo pedía, quería un rey, porque quería ser como el resto de las naciones, pero esto significaba que despreciaban al Señor como su rey. El Señor finalmente le dijo a Samuel que ungiera a Saúl, quien pertenecía a la tribu de Benjamín, y Saúl pasó la mayor parte de su vida persiguiendo a David. David fue el segundo rey después de Saúl y como leemos en las escrituras, que lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre de Belén, conocido por ser quien mató a un gigante filisteo, y David quiso construirle un templo al Señor, pero él no se lo permitió. Entonces fue Salomón, el hijo de David, quien le construyó el templo al Señor, y Dios le dio sabiduría como a nadie más, y también gozó de poder y riqueza. Salomón cometió el error de casarse con las hijas de reyes extranjeros, lo que lo llevó a cometer idolatría.
con los dioses paganos de estas mujeres, y después de él, el reino fue dividido. Ahora, entonces esto nos lleva a al próximo periodo o etapa, que es el reino dividido precisamente, y canónicamente cubre esto de perdón por mi perro que está ladrando, cubre Primera Reyes 12 a Segunda Reyes 17 aproximadamente, y cronológicamente va de 930 a 722 aproximadamente. Y bueno, como sabemos, hubo una división entre el reino del norte y del sur, donde estaba el reino del norte, Israel; el reino del sur, Judá. La capital de Israel era Samaria, la capital de Judá fue Jerusalén, y 10 tribus se fueron al norte siguiendo a Jeroboam, uno de los reyes malvados de Israel. Perdón, mi perrito está ladrando. Y 2 tribus en el sur, con Judá, donde el rey era Roboam. El profeta Isaías vivió en Jerusalén durante la época en que los asirios estaban llegando al poder. Advirtió el profeta Isaías en Jerusalén y a sus reyes en Jerusalén sobre su idolatría, y habló sobre el cautiverio que vendría en el norte y el sur. Por otro lado, Jeremías también fue otro profeta que vivió durante el tiempo en que los babilónicos cuando los babilonios estaban llegando al poder alrededor del 620 a.C., y habló contra Judá y las ciudades del territorio. También sobre la locura de idolatría. Jeremías profetizó que Jerusalén sería destruida y saqueada por los babilonios. Profetizó que los judíos serían llevados a Babilonia durante 70 años y que luego regresarían a su tierra. Jeremías también habló de un nuevo pacto en el capítulo 31 que vendría en un futuro, en el cual Dios escribiría la ley en los corazones de los hombres. Después de este periodo del reino dividido, viene el periodo de la destrucción de Israel y Judá. Y durante este periodo el Señor envió a profetas, llevando su mensaje a un pueblo rebelde que lo había abandonado al Señor. Entonces, los profetas del periodo de la invasión a Siria fueron Jonás, Joel, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum. Los profetas del periodo babilónico fueron Jeremías, Habacuc, Ezequiel, Abdías y Daniel. Los últimos profetas enviados por el Señor durante el periodo persa fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Como sabemos, la caída de Israel fue en el 722 a.C. y ocurrió porque todos estos reyes del reino del norte fueron malvados, adoradores de ídolos y desobedientes a los mandamientos del Señor. El Señor envió también a los asirios, entonces un ejército conocido por ser imparable, y destruyeron la capital del reino del norte y se llevaron a los judíos a su tierra. Por otro lado, en respecto al reino del sur, la caída de Judá, que sucedió en el 586, también abandonaron al Señor, y el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén entonces en el año 586 a.C. Y por último, pasemos al periodo del regreso cuando los hebreos regresan del cautiverio a su tierra. Y los principales eventos y personajes durante este periodo fueron Esdras, Nehemías, Esther, y durante esta época Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén después de 70 años de exilio. Ciro de Persa conquistó Babilonia alrededor del año 540 a.C. e hizo un decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. El primer regreso a Israel fue dirigido por Zorobabel, y en esa etapa se sentaron las bases del nuevo templo y construyeron un altar para el Señor, y terminaron el templo aproximadamente en el 516, exactamente 70 años después de ser tomados cautivos, tal como el profeta Jeremías lo había predicho. Más tarde, en el 458, más judíos regresaron con un hebreo llamado Esdras, que era sacerdote y escriba,
Y poco después Nehemías obtuvo permiso para reconstruir las murallas de Jerusalén, lo que milagrosamente sucedió en 52 días en el año 444 a.C. Por último, el profeta Malaquías advirtió a Israel que se convirtiera al Señor. Esdras y Nehemías canonizaron los libros del Antiguo Testamento y estos fueron leídos en voz alta. Desafortunadamente no pasaría mucho tiempo antes de que el pueblo volviera a olvidarse del Señor. Después de esto nos encontramos con 400 años de silencio, o lo que se le conoce como el periodo intertestamental, antes de la llegada del Mesías, a Jesús. Y bueno, esta es muy a grandes rasgos una vista panorámica de lo que sucede de la historia del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, y esto nos puede ayudar a interpretar también esta narrativa y a ubicar, por ejemplo, en qué momento entran los profetas menores, profetas mayores y el exilio. Todos estos eventos importantes nos pueden ayudar a interpretar mejor el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, esperamos que esta vista panorámica de los eventos sea de bendición al poder ubicar el orden en que sucedieron las cosas. Repito, esto es a grandes rasgos, pero nos da una idea a la hora de leer las escrituras y ubicarnos en contexto. Entonces, pues, hasta el próximo episodio y que el Señor las bendiga.